Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ian Chelo de Filosofía, pero del Espíritu. Hoy día vamos a tratar de ocupar algo que muchas veces en el mundo más esotérico, como algunas personas lo vinculan y que también así se llama, no se ocupa mucho. O si se ocupa pero no se trata de decir que se hace, que es el método de la inducción, que muchas veces yo repito mucho a mis cercanos. El método de la inducción viene ligado, como saben bien los que se conocen este término y los que no, de la ciencia misma. La ciencia ocupa el método de la inducción para este tipo de, digamos, de trabajos, que es observación, repetición e hipótesis. Ahora, ¿cómo podemos llevar esto a lo que es y a lo que nos compete, que es el esoterismo, lo místico, lo espiritual, que están alejados a lo material, a lo que parece, o en primeras causas, pero a la vez está tan cerca? ¿Y cómo podemos probar eso para las personas que son más escépticas o que se han hecho más escépticas por esta variable de corrientes que desde el siglo XX, digámoslo bien, el materialismo ha imperado demasiado fuerte en la mente y lastimosamente en el corazón de las personas? Por eso vemos tantas banalidades, no solamente de conglomeradas en pensamiento científico o filosófico. Vamos al video, pero sobre todo con filosofía, pero del espíritu. Comencemos. La ciencia es muy importante, pero ha pasado algo que ha hecho que digamos, en vez de que estén solapadas y convivan para sacar las mejores conclusiones posibles y podamos llegar a las mejores, digamos, no verdades en aspectos universales. Claro, hay postulados que se acercan más a esos cimientos que pueden ser ahí, pero quizás llevar una aproximación y claro, refundar las teorías. Eso debería ser la ciencia y muchas veces pensamos que es así, pero vemos que en algunos casos hay personas que levantan una bandera más ligada a una religión en estos tiempos de la ciencia de lo que es en realidad, como otros que sí realmente lo son. Pero bueno, vamos al tema que nos compete: el esoterismo, el misticismo, la espiritualidad en sí. Recordemos que la filosofía natural es el verdadero nombre y es el primer nombre de la ciencia. Por eso mismo es de mucha importancia reclamar esto y decirlo como algo fundamental en esto. También están los que estudian la filosofía y la ciencia, que son filósofos que se encargan de ver los paradigmas de la ciencia, y es lo que es como el visor, el que se encarga de ver que los procedimientos científicos sean lo más ético, lo más moral posible y sean bien trabajados con un paradigma de lógica propio de la filosofía, que ayuda mucho para que estos mismos postulados que nombramos antes sean, digamos, crezcan como las mismas edificaciones de antaño por mucho tiempo. Entonces, como estaba buscando los cimientos de esto, ocupemos el método de la inducción que dijimos con este terreno más espiritual, intangible. Imagínense un ejemplo, que están en su casa y hay un individuo, un amigo suyo que es escéptico y otro que es el otro extremo. No creyentes, ya muy crédulo en todos los aspectos. Los dos están en los extremos, no es lo ideal, pero pasa algo extraño. Se empiezan a mover las sillas. Claro, el que ocupa el pragmatismo científico va a decir: tranquilo, es un temblor, ¿ya? El otro responde: no, un temblor. Claro, pero mira, entró el aire, movió algo, la presión de la atmósfera hizo algo y pasó eso. Claro. Llévalo un poco más, porque también hay registros, porque esa es la forma, porque siempre se emplea en esto los registros, los videos, las observaciones, lo captado en grabaciones como las psicofonías o diferentes parámetros para llevar esto. Por esto en particular, como la ciencia necesita tomar algo en particular para medirlo en el tiempo, por ejemplo, si se cae al piso y lo tiras de arriba,
la repetición de esa observación, hay una hipótesis, hay algo que lo tira hacia abajo. Pero si lo intangible, y esto no es nada nuevo lo que estoy diciendo, si lo intangible en esto no se puede ver, no se puede tocar, ¿cómo puedo emplear el método de inducción científico? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué podemos hacer al respecto con eso? Bueno, esto podemos hacer. Como estamos con lo intangible, tenemos que ocupar no solamente el aspecto material, incluso debería ser el procedimiento final para llegar a eso. Para lo que es intangible, como lo es, por ejemplo, las emociones, no solamente sucesos químicos que ocurren, hay muchas cosas que se emplean. Hay un paradigma que es muy conocido que trata sobre cómo nos afecta el ambiente. Y hay una imagen muy importante que relata esto. Imagínense que hay una abeja deambulando y hay un niño, una niña, está viendo eso y ha sido condicionado por lo que le ha pasado, que tuvo una mala experiencia, lo vivió cuando chico y quedó muy, muy mal, digámoslo así. Es cierto, químicamente el cuerpo va a revolucionarse, a subir el cortisol mucho, el corazón se va a agitar, va a estar en un principio de arritmia y se van a sentir muy mal. Todo eso en muy pocos segundos. Y la otra persona que no tenía eso, tenía una abejita, tenía una buena relación, en el aspecto de que la observación siempre fue pasiva, y de un aspecto, repito esa palabra, perdón por ser redundante, más afable. Claro que la química interna del cuerpo va a ser más amistosa. ¿Por qué llevo a eso? Todos esos efectos son intangibles, entonces podemos darnos cuenta cómo todo repercute en el cuerpo. Eso lo percibimos. El percibir y también lo que es la definición de la intuición son, digamos, los departamentos del cuerpo que en los tiempos de un exceso de materialismo han quedado hacia atrás. Pero esos mismos, departamentos, llamémoslo así, generan los cimientos de todo lo físico que al final se llevó. Tengamos en cuenta que las ideas, en lo pragmático, en lo sustancial, es intangible. Solo el momento de generar conjeturas baja. ¿Y cómo hacemos eso? Escribiéndolo. Entonces podemos darnos cuenta que lo intangible y lo tangible siempre han vivido de forma al unísono. Por eso es de mucha importancia recordar eso. Luego de saber eso, tenemos que decir cuál es el método ideal para ejemplificar para una persona que es muy materialista esto. Pongamos un ejemplo. Esta persona que está escéptica y yo le digo, o esa persona dice, mira, eso fue un acto fantasmagórico. Ya. Y lo otro, claramente, sin ningún problema, le tiene que preguntar, ¿por qué va a ser así? ¿Cómo me lo puedes demostrar? Bueno, ¿qué es un fantasma? Un fantasma, por lo que entendemos nosotros, es un ser que, igual que nosotros, está en un plano y quedó vagando. Está por acá y se está haciendo presente. Entonces, ¿cómo podemos saber que hay algo que se está haciendo presente? Sigamos esa lógica. Debería tener cierta dinámica que podamos procesar, que sea inteligente o que nos recuerde lo que nosotros haríamos cuando estamos con vida. Abriendo ese paradigma, ya podemos hablar un grado de lógica de lo intangible. Entonces, ya esta persona dice, bueno, veamos, ¿qué viste? No, que se movió para allá, pudo haber sido la presión, para acá, pero los dos notan que el movimiento fue muy más ligado a algo más extraño, y ahí se coinciden ciertas ideas, porque recordemos, pareciera como algo muy extraño, que cada día se está abriendo la posibilidad de que la ciencia demuestre esto con inducción. Hay muchos budistas, los jesuitas, para qué hablar, amigos míos, los tan científicos, la ciencia a mí me gusta, pero los cimientos más grandes de la ciencia vienen de jesuitas, de personas que tienen mucho credo religioso. Yo no soy religioso, pero es la verdad misma. La
persona que hizo la teoría del Big Bang fue un sacerdote. Descartes, en el discurso del método, que hizo el método cartesiano de la ciencia actual, un gran creyente. Incluso hablaba de que la misma glándula pineal ahí se sitúa el alma, que es el respiro, el aliento a vida. Pero eso es para otro tipo de cosas. Entonces, estamos ahí y continuamos el procedimiento. Y esa persona dijo, ya mira, ese movimiento quizás fue más humano. Y la otra persona dice, ya mira, si fue tan humano, ¿por qué quiere proceder así? ¿Qué quiere hacer? ¿Quedó como en un umbral? Digamos que habrá una posibilidad. Aquí no se trata de convencer nada, pero sí nunca quedarse en los extremos, sobre todo en los planteamientos filosóficos. La ciencia actualmente, que en estos tiempos, y más con lo que es el avance de la revolución industrial al principio del siglo XX, y antes con el diseño industrial, el arte industrial para impulsar la fábrica, se enfocó mucho en la producción, y eso repercutió en muchas personas. Entonces los trabajos ligados al arte, ligados a la espiritualidad, a la filosofía, tenían que estar vinculados ahí, o si no, no eran aptos, no se ganaban dinero. Por eso hay generaciones que ven muy mal al artista o al filósofo que se vincula más de valores intangibles que tangibles. Y recordemos algo, que es algo que quiero adherir, que todos podemos tener un grado de acuerdo en esto. Igual que se les dice a los niños más pequeños, que un libro muy bueno que El Principito, que lo fundamental e invisible a los ojos, que es muy cierto, pero tenemos que decir por qué es así. ¿Por qué realmente la búsqueda de este canal de Filosofía del Espíritu, de dar cimiento en no solamente lo espiritual y teorizar desde la sofística? Porque los que saben la filosofía vienen los sofistas. Luego, cuando llegó el gran Sócrates, una gran eminencia, hizo algo muy bueno que trajo la crítica y la razón. Que, no digo que antes no había una crítica, pero esta era la crítica un poco más voraz, más ácida, más fuerte. Y eso generó los cimientos de la filosofía que tiene que constantemente ver sus raíces. Entonces, el filtro interno cartesiano, o el filtro que tenían los primeros filósofos, que también tiene mucha raíz de eso, lo que decía Descartes, trata de ver de que al final todas las búsquedas, dependiendo de que sean monetarias, dependiendo de que sea un auto, dependiendo de que sea todo, es algo intangible, es una emoción, un sentimiento. Incluso las personas que tienen mucho dinero, después al final, si desmenuzas todo, lo último es poder, nada más que poder, y es una sensación. Esa sensación trata de satisfacer algo. El único problema es que el poder en ese tipo de personas es a través de dominar, mantener en control algo, porque no pudieron mantener en control probablemente algo en su vida. Entonces tenemos que corroborar que yo, tú y todos los que estén acá, los pocos que estén viendo el canal o los que vean más esto, estamos siempre al fin de algo intangible. Entonces, sabiendo eso, que al final casi todas las búsquedas son intangibles, ¿cuál sería el gran problema de que fuera este plano material, en otro plano, igual que la proyección de una buena película, exista, digamos, el otro contraste? Lo que es lo físico es lo que digamos, conjuga los átomos de lo físico. Entonces estamos diciendo que nosotros, como dice la misma visión de los sufis, nosotros tenemos de arriba, estamos siendo proyectados hacia abajo, y esa misma conjunción en lo físico forma y reúne nuestro cuerpo y genera como una impresión. Sé que puedo estar hablando muchas cosas, pero la filosofía abre ese panorama. Y no solamente hablar de filosofía. Yo estoy tratando con este canal de hacer algo diferente y generar un diálogo como lo hacían los filósofos, que es con un pensamiento abstrayente, que es de ahí, de acá, hacia acá, hacia acá. No solamente lineal, porque con ese tipo de diálogo abstracto, si uno lee, por ejemplo, Plutarco, Platón, por ejemplo, el mismo Aristóteles, Aristófanes,
se ocupaba este tipo de diálogo. Y es importante que vuelva, porque abre una variabilidad de efectos en las conversaciones que hace que la mente se despierte más que solamente seguir el punto 1 al punto 2. Se entiende que hay personas que están más acostumbradas así por el sistema educativo, pero es muy bueno porque eso hace que la mente esté más despierta y uno pueda ver en un momento 5 cosas a la vez, un buen partido de ajedrez. Pero bueno, en síntesis, el esoterismo, todo esto que es el misticismo, el plano no visto, todo lo que puede conjugar a favor, pueden ser rituales, ceremonias, para que el plano intangible conjugue con este de forma coherente, tiene que ver con ese conocimiento, como les digo, de saber que todo va en una intangibilidad, que al final todo lo físico empuja una intangibilidad, una intención, sobre todo un objetivo, y nosotros mismos nos podemos conectar con algo, que es lo primordial: universo, Dios, el creador, Dios, diosa. Lo importante es conectar con eso. Claro, tenemos muchas ideas concebidas por la religión, y hay muchas religiones que han al final acortado la idea de generar un pensamiento más filosófico, incluso sin que se encuentren muchas instituciones científicas que han generado dogmas, como dije al principio, y generan su propia religión. La ciencia se ha convertido en muchos casos en la religión, y el brazo que está muy afirmado de la ciencia actual son las farmacéuticas y las armamentistas, que al final así se dan las cosas. Amigos míos, se acaba el video, espero que les haya gustado. Trato de hacer un video diferente, ahora me equipé con un nuevo video. Yo soy documentalista, filósofo, tengo mi libro en Amazon, se llama Desensibilización, un estudio de las cadenas de civilización. Los invito a suscribirse, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo video. Les invito a suscribirse. Cuídense, amigos, y que estén muy bien.